Estos son los resultados electorales que nos deja el 26J. Victoria del Partido Popular, pero sin mayoría absoluta, seguido por el Partido Socialista y por Unidos Podemos, que finalmente no consiguió el sorpaso, y Ciudadanos como cuarta fuerza política, pero con una bajada considerable de votos. ¿Qué les parecen los resultados electorales? Esa es la primera pregunta que planteamos en el programa de hoy. ¿Cómo valoran el nuevo mapa político que se abre en el país? Y lo que es más importante, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Al no haber mayoría absoluta, otra vez tienen que negociar. ¿Creen que esta vez lo conseguirán o nos llevarán a unas terceras elecciones? Y si finalmente consiguen formar gobierno, ¿quién sería? ¿Cuáles son las opciones que están ahora mismo sobre la mesa? ¿Y qué opinan de la diferencia que ha habido entre las encuestas y los sondeos y los resultados electorales? ¿Cómo han podido influir estas encuestas en los resultados finales? Y a todo esto, ¿qué piensan de los resultados provinciales? ¿Ha cambiado algo el panorama político? ¿Y qué opinan del fallido sorpaso de Unidos Podemos y de la bajada de votos de Ciudadanos y de los resultados que ha obtenido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Esta noche, los 5 grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Málaga intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo como siempre, como es habitual en este programa, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienzan estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al último programa de la temporada de Cuenta Atrás, un programa que vamos a dedicar para hablar íntegramente de los resultados que nos han dejado las últimas elecciones generales, las que se celebraron el pasado domingo. Y para ello vamos a dividir el programa en 2 bloques. Uno primero con los datos más nacionales, los generales, y luego un segundo bloque después de la publicidad, donde nos dedicaremos más a la provincia, los resultados que se han conseguido aquí en Málaga. Pero antes de entrar en materia, hoy nos acompañan Gemma del Corral, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. También saludamos a la concejala socialista, a Estefanía Martín Palop. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Nos acompaña también el concejal de Málaga Ahora, Juanjo Espinosa. Buenas noches. Buenas noches, Manu, ¿qué tal? También está sentado con nosotros en esta misma mesa el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Y por último, saludamos al concejal y portavoz del Grupo Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Pues hechas las presentaciones, comenzamos esa primera ronda de argumentos iniciales para hablar de los resultados electorales y lo hacemos con Eduardo. 1 minuto y medio. Muchas gracias, Manu. Bien, yo creo lo primero que a la hora de hacer la valoración de los resultados, sobre todo la valoración de los resultados de cada una de las fuerzas políticas que se presentaban, es más útil y más justo también hacerlo no en comparación con las expectativas, en algunos casos infladas por las encuestas, sino en comparación con los resultados de diciembre de 2015. En ese sentido, creo que el dato más relevante pues es la victoria del PP, que aumenta la distancia con el resto de las fuerzas políticas, y en cuanto a la valoración de las fuerzas a la que defendíamos, pues no son tan malos objetivamente los resultados si los comparamos con diciembre, puesto que estamos prácticamente en la misma situación. Ahora bien, creo que los resultados deben valorarse también en relación al contexto, y en este caso al contexto europeo. La victoria del Partido Popular se da en una Europa cada vez más antisocial y en descomposición, que en muchos casos se está desplazando hacia la ultraderecha. En ese sentido, era una oportunidad las elecciones en España de frenar esa tendencia, y se ha perdido. España no es tan diferente al resto de Europa. Ha tenido mucho peso el voto del miedo, mucha influencia, el mismo miedo que ha provocado el Brexit, que ha provocado el voto de la ultraderecha en Francia, en Hungría o en Austria, o la política de los refugiados vergonzosa de la Unión Europea. Yo creo que ahora mismo, y en lo que a nosotros nos concierne, el mayor reto de Unidos Podemos es mantener la unidad. Sin esta unidad los resultados hubieran sido peores, y la unidad en este sentido no tiene marcha atrás. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Alejandro. Bueno, el resultado de este pasado domingo, lo primero que da es un aumento del Partido Popular, evidentemente, al cual hay que felicitar porque son los que de hecho han sacado mejor resultado en comparación con diciembre. Nosotros creemos que, a pesar de este descenso en el número de escaños, hemos aguantado bastante bien la polarización que ha tenido estas elecciones y esta campaña electoral.
puesto que hemos pasado de un 13,8% de los votos a un 13,1%. Y es cierto que también ha habido o sea, ha votado mucha menos gente, ha habido muchas más abstenciones, que eso también pues, a nosotros nos perjudica, igual que entiendo que también ha podido perjudicar a Unidos Podemos en ese sentido. Nosotros consideramos que sí que se abre un centro en España consolidado, porque seguimos teniendo 3.200.000 votos. Creemos que no son ya votos prestados, como siempre se ha dicho, del Partido Popular o del Partido Socialista, en este caso, sino que son votos de gente que no tenía su espacio político en España de centro y ha llegado este partido, Ciudadanos, para dar ese espejo para que esos ciudadanos se puedan ver en él y seguir manteniendo nosotros la confianza. Y los resultados también, hay que decir, aunque eso ahora lo dejaré para el debate, es que también hemos sido víctimas de esta ley electoral que tenemos en nuestro país, que crea, de hecho, ciudadanos de primera y de segunda a la hora de votar. Muchísimas gracias, Alejandro. Turno ahora para Juanjo. Pues pensamos que es pronto para analizar los resultados, y también pensamos que, como en Unidos Podemos han ido una serie de partidos unidos, pues pensamos que cada organización dentro de esta coalición tendrá que sentarse y reflexionar con mucho más datos y más en frío. No obstante, también la coalición en sí tendrá, pensamos nosotros, que reflexionar. El cambio pensamos que vendrá, pero no a la velocidad que esperamos. El cambio pensamos que llegará, pero más lento de lo que esperamos. Para Podemos, como fuerza que lleva 2 años prácticamente, y Unidos Podemos, una coalición mucho más joven que incluso Podemos, tener 71 diputados en el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, nos parece que no es para estar triste del todo, es para estar contentos, aunque no se han sacado los resultados que se esperaban. Pensamos que nuestros compañeros y compañeras que van a estar en el Congreso, igual que los que están en el Parlamento y en los ayuntamientos del cambio, van a defender el interés de la mayoría social, el interés de los derechos y los postulados que nosotros desde Málaga ahora defendemos de la mejor forma como lo están haciendo hasta ahora. Y sí hay que nombrar algunas cosas, como apuntaba Alejandro o Eduardo Zorrilla, sobre las encuestas que pronosticaban, habría que darle una vuelta, ahora en el debate lo podremos ver, daban unos resultados que al final no han sido tales, sobre todo las encuestas que se pagan con dinero público, habría que revisar cuáles eran ese pronóstico. La segunda vuelta, la época del año y la abstención que siempre favorece a la derecha en nuestro país. Muchísimas gracias. 1 minuto y medio ahora para Estefanía. Sí, pues en este caso hago como mi compañero Alejandro, ¿no? Pienso que lo primero es lo que tiene que ser, ¿no? Y aquí, pues en la persona de Gemma, pues felicitar al Partido Popular por esos resultados que evidentemente al Partido Socialista no le pueden agradar, y entendemos que para nosotros nos entristece muchísimo, ¿no? Lo primero, lo segundo, una autocrítica, ¿no? Es decir, hay que decirlo, ¿no? Por el Partido Socialista no son unos datos los cuales nos llenan de alegría para nada, totalmente, nos entristecen, y evidentemente no hemos sido capaces de poner encima de la mesa ese proyecto ilusionante para poder hacer que esa mayoría que antes éramos capaces de mover, pues nuevamente vuelva a las urnas con alegría y no se queden en la abstención, como muchas de las personas socialistas o gente de izquierda se ha quedado ahora mismo en la abstención, y cosa que a lo mejor el Partido Popular sí ha podido hacer con sus votantes, ¿no? Hay que decirlo, son unas elecciones evidentemente nacionales en las cuales pues se ha polarizado muchísimo un voto y lamentablemente ha funcionado el voto del miedo. La campaña del miedo ha funcionado y lo hemos visto en los últimos tiempos, y eso evidentemente pues ha facilitado que el Partido Popular gane estas elecciones con esa diferencia aplastante, y evidentemente hay que decirlo, ¿no? Ganar unas elecciones con el voto del miedo no es ganar unas elecciones con un proyecto de futuro ilusionante, cuando hemos visto unas políticas que a la gente ha maltratado, ¿no? Por eso además al final ha habido ese cambio, podemos diferir, ¿no? Decir que ha podido ser ese cambio en las encuestas, lo que al final, ¿no? La campaña del miedo ha hecho efecto, y eso pues evidentemente hay partidos que lo han favorecido y evidentemente han hecho el favor al Partido Popular. Muchas gracias. Turno ahora para Gemma. Bueno, pues yo obviamente estoy muy satisfecha con los resultados de las elecciones, estamos muy contentos, creemos que los ciudadanos han hablado alto y claro y han dicho claramente que quieren que este gobierno sea del Partido Popular. Respecto a lo que han dicho mis compañeros, pues comparto obviamente la reflexión de Juanjo Espinosa sobre la necesidad de reflexionar y de estudiar en profundidad estos resultados, porque claro, ellos tienen que hacer también
un estudio de profundidad de por qué en las ciudades en las que ya gobiernan y tienen esa responsabilidad de gobierno, en todas y cada una de ellas han bajado. Después, respecto a lo que han defendido algunos de mis compañeros del voto del miedo, hombre, yo agradezco a Estefanía que nos dé las gracias por un lado, nos dé la enhorabuena por un lado, y por otro lado intenté justificar la ganada, el que hayamos ganado legítimamente estas elecciones con un programa abierto y con una lucha que hemos tenido frente a todas las críticas de todos los partidos y frente a todos los ataques que hemos tenido, justificándolo en un voto del miedo. En fin, eso es como dame pan, pero dame leña, no lo entiendo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos luchado legítimamente desde hace meses por conseguir esta victoria y la hemos conseguido a pesar de tenerlo todo en contra, porque las encuestas para nosotros también eran malas. Muchísimas gracias a nuestros 5 invitados. Estos son los argumentos iniciales sobre los resultados electorales del pasado domingo. Iniciamos ahora un debate abierto. Son 10 minutos que comenzamos ahora. ¿Quién quiere empezar el turno? ¿Nadie se atreve? Yo mismo. Somos todos muy elegantes. Que me quedé antes pendiente de comentar. Decía que nosotros fuimos víctimas de esta ley electoral. Y no es que nos queramos poner parche, ¿no?, en la herida, evidentemente no ha sido unos buenos resultados, pero aquí tengo una estadística en la que un escaño al PP le cuestan 57.000 votos, un escaño al PSOE le cuestan 63.000 votos, uno a Unidos Podemos le ha costado 71 votos y a nosotros, Ciudadanos, nos ha costado 97.000 votos. Entonces, esto evidentemente es que crea una España de primera y de segunda. El voto no vale lo mismo según la zona geográfica en la que se ejerza y, hombre, consideramos que esto no es justo. Entonces, nosotros lo primero que queremos hacer dentro de ese grupo, o sea, de ese conjunto de reformas que queremos impulsar, pues está precisamente la de modificar la ley electoral. Si fuese otro tipo de ley, o sea, más justa, los resultados hubiesen sido diferentes. El PP hubiese sacado 119 votos, el PSOE 82, Unidos Podemos 76 y Ciudadanos hubiese sacado 47, si hubiese sido algo más proporcional. Entonces creemos que eso es de lo primero que habría que modificar, puesto que beneficia a los partidos tradicionales y los consolida casi a perpetuidad en el Congreso. Entonces nosotros, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos impulsar una mesa de negociación con los partidos que nosotros consideramos pues que tienen un proyecto que son constitucionales y que tienen un proyecto más parecido al nuestro de España, y entonces pues queremos sentar al Partido Popular y al Partido Socialista para llegar a acuerdos, reformas, que es lo que pide la gente, cambios, que es lo que pide la gente, y a partir de ahí pues crear un gobierno estable y que pueda acometer esos cambios. Es lo que está pidiendo la población, evidentemente, pues lo demuestra con los votos que han ejercido este domingo. Hay que cambiar el chip. Está claro que no se va a crear y no vamos a tener un gobierno si no hay un diálogo y si no hay acuerdo entre grupos políticos. Entonces, lo que hay que olvidarse de yo por tal no voy a pactar con el tal partido, porque es que si no, no vamos a salir de ese encallamiento en el que estamos a perpetuidad, y esperemos que no haya unas terceras elecciones, que seamos capaces de ponernos de acuerdo y que se forme un gobierno. Estefanía quería hablar. Sí, en relación a lo último, la ley DOM pues se hizo en un momento y se estableció, ¿no?, por proteger y por los territorios a lo mejor pues menos densamente poblados de determinada forma, ¿no? Por supuesto, un cambio hace falta y en ese sentido hay que hacerlo, ¿no? Pero me iba a la referencia, ¿no?, de sentarse, ¿no?, esa propuesta de Albert Rivera para sentar a los tres partidos, ¿no?, al Partido Socialista, al PP y a Ciudadanos, ¿no? Es evidente que el que gana la elección es el Partido Popular. El Partido Popular tiene que ser el que asuma la responsabilidad de hacer un pacto y de no hacer como la otra vez hizo, de decir esto no va conmigo, que se ocupen otros, ¿no? Y hay que verlo como se ha hecho en Andalucía. En Andalucía la presidenta pasó 80 días en los cuales
pensamiento y su forma de ver la política, pues da su confianza a un partido o a otro. Evidentemente, y es cierto que el Partido Popular en esta campaña ha atacado mucho a Ciudadanos, aludiendo que el voto a Ciudadanos, poco menos, que no servía para nada, pero yo quiero recordar a todos los telespectadores que Ciudadanos es básico, gobierne quien gobierne actualmente, para que se forme un gobierno, y es lo que nosotros pedimos. Nosotros anteponemos el bien de España, el bien de este país, a nuestras propias siglas, y aunque hemos sido atacados en una campaña, en la anterior campaña también fuimos atacados bastante duramente por el Partido Socialista, y luego nos sentamos con ellos porque llegamos a una serie de acuerdos, una serie de reformas a las que estábamos abiertos a incluir también al Partido Popular en aquel momento, que fue el Partido Popular el que no quiso, y nosotros lo que queremos es que se forme un gobierno estable en España. ¿Por qué no nos sentamos, no queremos sentarnos con Unidos Podemos, que es lo que se aludía antes? Pues porque nosotros creemos que España necesita un gobierno de partidos constitucionalistas, partidos que busquen la unidad de España y que no busquen romperla, o apoya a otra serie de partidos que sí que buscan romper España. Entonces, partiendo de esa base, por eso no podemos moralmente sentarnos con ciertos partidos nacionalistas y con Unidos Podemos en este sentido. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo en muchísimas reformas que hay que acometer en este país, por supuesto que vamos a llegar a muchos acuerdos en el día a día con Unidos Podemos, porque lo hemos dicho muchas veces, estamos de acuerdo con muchos de los diagnósticos que hace Unidos Podemos, porque coinciden con los nuestros, aunque no estamos de acuerdo tanto en las soluciones que ellos dan en comparación con las que damos nosotros, pero sí que vamos a tener muchos puntos en común, pero no creemos que podamos sentarnos con ellos para formar gobierno. Ahora sí que creemos que con el Partido Popular y el Partido Socialista hay suficientes cosas en común para que entre todos podamos sacar adelante un gobierno estable en este país, y lo que sí pediría es que se anteponga el interés de España y de nuestro país a los intereses partidistas y a los enfrentamientos personales. Gemma, Estefanía, que estés muy callada en esta segunda parte. Pues nada, sigo yo. No, hay una cosa importante, ¿no? Es evidente que es posible que, como tú dices, durante un tiempo pues, habéis sufrido o se han infundado, pero es verdad que hay una realidad y que hay un Pablo Iglesias que ha ido, o Pablo Manuel, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Del otro, ha ido, cuando iba a un territorio daba un discurso, cuando iba a otro territorio otro discurso, y cuando iba a otro, ¿no? Ahora soy de repente comunista, socialdemócrata, o soy dependiendo de la etiqueta que me interese, ¿no? Y dividir España, pues sí, hemos visto cómo el discurso de dividir España pues, ha sido demasiado frecuente, ¿no? Eso evidentemente perjudica, sí, perjudica a ese voto que de repente actúa con el miedo y quiere, ¿no? Y utiliza muy bien el Partido Popular. Hombre, que hayáis sido los más atacados durante todo este tiempo, bueno, simplemente hay que echar la vista atrás y ver cómo Pedro Sánchez, el Partido Socialista, ha sufrido el ataque de Podemos cuando iba solo, de una forma radical y brutal, incluso medios de comunicación y de muchísimos sitios, ¿vale? De todos los partidos, iban contra el Partido Socialista. Además, era reconocido, ¿no? Era reconocido por todos los medios que decían, es que todo el mundo ataca a Pedro Sánchez, todo el mundo ataca al Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, es verdad que a lo mejor durante un tiempo habéis tenido un poco más de ataque. Bueno, sí, pero bienvenido, porque nosotros llevamos muchos meses sufriendo ese ataque totalmente cruel y totalmente perjudicial para lo que tenía que ser, lo que es asistir a unas urnas, ¿no? De una forma pues mucho más libre, pensando en unos proyectos, con un debate ideológico, con un debate de los proyectos, de los programas electorales, de lo que queremos, de la España que queremos, que es lo que a la gente le tiene que preocupar, y de las necesidades que tiene la ciudadanía, que es donde teníamos que acudir, ¿no? Por lo tanto, la gente pues sí ha acudido con el debate del miedo. Y la segunda oportunidad sí, porque la primera la tuvimos de cambiar, de quitar al Partido Popular y no sufrir más esa política contra la gente, ¿no? Esos 4 años que hemos sufrido, y la hemos desaprovechado, y eso ha sido porque vosotros no habéis querido llegar a ese acuerdo, y la primera cosa que pusisteis encima de la mesa fue claramente los sillones, en vez de decir las políticas. No se habló de la... No pedisteis una... Pero es verdad. Entonces, por lo tanto, eso ahora mismo, y ahora, con unas nuevas elecciones, pues ha sido perjudicial. ¿Qué pasa? Que ahora queda ya el quitar a Mariano Rajoy y el Partido Popular de ahí del Gobierno Central, pues simplemente como un bonito recuerdo que pudo ser y que lamentablemente pues ahora mismo no lo es. Gemma. Bueno, yo creo que estar aquí defendiendo quién ha atacado más a quién y quién ha dejado de atacar a quién, yo creo que todos nos hemos atacado entre todos, y vaya, el Partido Popular desde luego sí que ha sido atacado por los 4, con lo cual a mí eso me parece ridículo. Y desde luego achacar el voto,
a la victoria, intentar buscar una explicación a la victoria del Partido Popular para justificar que los españoles hayan votado masivamente al Partido Popular en el voto del miedo, me parece cuanto menos absolutamente ridículo, porque es que el voto del miedo no se ha repartido, es decir, es que la gente cuando ha tenido miedo no tenía alternativas a la que votar, pues si de verdad tenía miedo a Unidos Podemos, ha tenido perfectamente la oportunidad de votar a 3 partidos, no a 1, a 3. Tenían alternativas totalmente y sin embargo el Partido Socialista, no, bueno, no lo hemos dicho nosotros, que vosotros apoyáis a Podemos en las ciudades donde gobiernan, no es que lo hayamos dicho nosotros, es que vosotros, si de verdad no queréis apoyar a Podemos, podéis empezar por romper esos acuerdos. Es decir, eso no hace falta que lo digamos nosotros, eso es que la gente inteligente lo ve porque lo sabe. Están gobernando en ciudades, estáis gobernando en ciudades con vuestro apoyo, es decir, eso es una realidad, con lo cual es ridículo decir lo contrario. Ahora, claro, como no podemos justificar que hemos sacado el peor resultado de nuestra historia y que hemos bajado en voto, entonces lo achacamos al miedo y lo achacamos a cualquier otra cuestión que no es nuestras políticas, que no es nuestro trabajo y que no es nuestro candidato. Hombre, vamos a ser serios y vamos a ser rigurosos. Lo primero que deberíamos de hacer es algo de autocrítica alguno, es decir, es que aquí no he escuchado en ninguno de la mesa, oye, yo me he equivocado en esto y a lo mejor me han castigado por esto, por esto y por esto, ¿no? Oye, os han castigado a todos por el miedo, pero por lo demás nada. Lo habéis hecho todo estupendamente. Me encanta que vengas a un debate y no seas capaz de escuchar cuando lo segundo si que he he dicho estado callada. es autocrítica mía. Se ha terminado el tiempo del debate, queda una última ronda de conclusiones donde podréis apuntar lo que queráis, por eso 1 minuto y medio que iniciamos con Eduardo. Muchas gracias, Manu. Pues yo quisiera aprovechar este minuto y medio para hablar de un elemento que a pesar del tiempo que hemos tenido de debate, pues no ha salido a colación, y es la corrupción. La verdad es que resulta cuando menos llamativo que después del escándalo que conocimos en los últimos días de campaña, con grabaciones a un ministro, a todo un ministro de Interior, que por otra parte es el garante de las elecciones, conspirando contra líderes de otras fuerzas políticas, pues no haya tenido efecto eso en la fuerza a la que pertenece el Partido Popular. Resulta cuando menos llamativo que el Partido Popular haya subido en Valencia o en Madrid, después de los escándalos de corrupción de los últimos días. Hay incluso quien dice, en plan chistoso, que si se hubieran dado más casos en los últimos días, lo mismo hubieran sacado mayoría absoluta. Lo cierto es que el miedo ha sido más fuerte que el voto de la ética o el voto contra la corrupción. Y uno de los elementos que se han agitado para crear ese miedo ha sido precisamente el que ha salido también aquí en el debate, el tema de la unidad de España. Es cuando menos una barbaridad y además una injusticia decir que Unidos Podemos agita o contribuye a romper la unidad de España. Unidos Podemos lo que ha planteado en su programa no es ni más ni menos de lo que ha hecho el gobierno de Inglaterra, por ejemplo, de Gran Bretaña, de un referéndum sobre una reclamación de autodeterminación. Allí no se acusa ni al Partido Laborista ni al Partido Conservador de romper la unidad. Lo cierto es que ese miedo lo ha agitado PP, Ciudadanos y PSOE, pero en beneficio del Partido Popular. Qué listos han sido. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones de Ciudadanos. Bueno, no estoy de acuerdo en eso último, evidentemente, que ha dicho Eduardo. Lógico. Nosotros sí que pensamos que, bueno, que el Unidos Podemos está defendiendo, y lo ha dicho abiertamente, cada vez que va. Lo que pasa es que es curioso, porque es cierto que se ha comentado aquí que dependiendo de dónde se haga el discurso, era más moderado, más radical, dependiendo de la zona geográfica en la que se ejerce el discurso. Pero es un hecho, y a las pruebas nos remitimos, que hay muchísimas grabaciones en las que se ha defendido el referéndum en Cataluña, se defiende a partidos nacionalistas dentro de estas regiones, y evidentemente con eso, bueno, nosotros no podemos llegar a acuerdo de gobierno, evidentemente. Por supuesto que acuerdos puntuales, como con cualquier otro partido político. Luego, al respecto a lo que comentaba Gemma, sí que han usado el voto del miedo, aunque diga que no, porque de hecho en la campaña electoral se decía que el voto a Ciudadanos era útil contra el populismo, y eso se ha usado, y eso es el voto del miedo. Pero de diccionario, voto del miedo, lo que ha hecho el Partido Popular en esta campaña electoral. Aún así, nosotros estamos dispuestos a negociar con todos los partidos constitucionales para que se pueda sacar un gobierno adelante y mirar siempre por el bien del país. Y no me gustaría irme sin agradecer a los 48.400 malagueños que han depositado en Málaga Capital su confianza en Ciudadanos
porque hemos conseguido un 17% de los votos y está claro que se asienta el centro en Málaga y esperemos que sigamos subiendo el porcentaje de votos. Muchísimas gracias, Alejandro. Turno ahora para Juanjo. Pues los ataques que Gemma decía que le han hecho el resto de los grupos al Partido Popular, yo creo que los que le hemos hecho, por lo menos nosotros, han sido con fundamento por hechos consumados. Los que nos hacían a nosotros, pues pensamos que no, y así ha sido, no tenían fundamento. De hecho, aquí hemos visto algunos, ya no solo con el derecho a decidir de los pueblos de referéndum, que bien Eduardo decía que lo hicieron en Gran Bretaña con el referéndum de Escocia, al que yo creo que él se refería, y no pasó nada. Y, por tanto, que se defienda el derecho a decidir de los pueblos nos parece algo normal y que no se debe usar como un arma arrojadiza. Insisto, se puede usar el programa que llevábamos, pero no la fundamentación de la financiación de Venezuela, etcétera, etcétera. Esto nos parece, como diría el señor Rajoy, algo ruiz. Y por otra parte, el discurso de Unidos Podemos, pues en Unidos Podemos hay muchas sensibilidades, pero yo creo que socialdemócratas, comunistas, tal, hay un programa que dice qué somos, que cuál es el proyecto político, que por cierto se afianza. Nosotros pensamos que esto acaba de empezar, que es un camino largo, pero que vamos a protagonizar el cambio político en este país, que vamos a dar la talla en el Congreso y también, por otra parte, agradecer a los casi 60.000 malagueños y malagueñas que han confiado en este proyecto político que se afianza. Y ahora lo que sí veremos es la apuesta clara de los grupos que hacen el resto de grupos, si apoyan al Partido Popular o no. Nosotros hemos dicho que no. Insistimos en que la campaña del miedo nos ha hecho mucho daño y sobre todo ese populismo usado cuando el populismo es decir una cosa en campaña y después hacer justo la contraria, como el Partido Popular, 4 años de legislatura. Muchísimas gracias, Juanjo. Turno ahora para Estefanía. Pues sí, es el voto del miedo. Ha sido la campaña del miedo del Partido Popular. ¿Y por qué no ha, como dice Gemma, por qué no ha votado a lo mejor Ciudadanos, al Partido Socialista u otro? ¿Por qué? Porque sencillamente vosotros decíais o yo o el caos. O yo o el que salga va a estar con Unidos Podemos, o yo o el caos. Ese era el miedo, ese era el voto del miedo. Y además se puede ver de una forma muy gráfica, sobre todo si analizas mesas por mesa, en aquellas mesas donde hay mayoritariamente un voto más cercano a vosotros. Ha ido una gente que a lo mejor se hubiese quedado en su casa y de esa forma, con el voto del miedo, pues corriendo han ido, cuando es verdad que hemos tenido una abstención en aquellas mesas de una parte más de izquierda. Así que, por tanto, el voto del miedo ha funcionado y, lamentablemente, pues a todos aquellos que han contribuido, pues que decir que era un sueño el de poder quitar a Mariano Rajoy, a este Partido Popular insensible, y que ahora tenemos que tenerlo 4 años más. La responsabilidad es la del Partido Popular. Nosotros lo decimos, en el Partido Socialista lo tuvimos claro cuando en Andalucía ganamos las elecciones. No acudimos llorando al Partido Popular para decir es vuestra culpa el que no podamos gobernar. Dijimos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y vamos a llevar día tras día esa responsabilidad a los hechos. Nos vamos a sentar con quien nos tengamos que sentar y vamos a pactar y vamos a llegar a un acuerdo. Y así lo hicimos durante 80 días. Y no nos lo pusieron fácil ninguno, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el Partido Popular. Y estaban en su legítima posesión. Pues perfecto, pero no nos pidan ahora lo que ustedes no fueron capaces de hacer. Imposible. Y bueno, Mariano Rajoy no lo hizo la otra vez porque es que sabía que era imposible, porque nadie iba a estar de acuerdo. Ahora le animamos a que lo intente, igual que lo intentó Susana Díaz y lo consiguió frente a su ataque y que no pusieron fácil. Por lo tanto, ánimo y por el bien de España, por supuesto, inténtenlo y que consigan lo mejor posible, ¿no? Y por supuesto felicitar, pero una cosa solamente, felicitar a todo el mundo que votó y animar a toda esa gente que se quedó en casa que la próxima vez acudan a votar y que seguramente tenemos un resultado pues más acorde con la realidad. Muchas gracias. Último minuto y medio para Gemma. Pues nada, yo comprendo que tiene que ser muy duro para aquellos partidos que además gobiernan en algunas comunidades autónomas y también gobiernan en algunos ayuntamientos, enfrentarse a haber pedido las elecciones de forma tan estrepitosa y tener su peor resultado electoral. Yo comprendo que es difícil y que hay que buscar alguna justificación, que no es, desde luego, la de hacer autocrítica y reflexionar al respecto. Pero la realidad es que el Partido Popular ha ganado en Málaga. La realidad es que ha ganado en Andalucía, que por primera vez ha ganado en Andalucía de una forma contundente y rotunda, y que ha ganado en España con más de 400.000 votos de diferencia. Si alguno de los 4 partidos que están aquí pueden decirme que ninguno de ellos ha utilizado la fórmula de vótenme a mí, porque si no van a tener ustedes el gobierno del PP de nuevo,
y si eso no es miedo, que venga Dios y lo vea, si ninguno de ellos lo ha utilizado, entonces les apoyo en el voto del miedo. Pero es que todo el mundo ha utilizado ese mismo argumento para intentar relevar al Partido Popular del Gobierno de España. Como no lo han conseguido, ahora achacan la pérdida de sus votos al voto del miedo. Vuelvo a repetir, el voto del miedo, de ser solo y exclusivamente un voto del miedo, se hubiera repartido porque la gente tenía dónde elegir a la hora de votar. Me parece que lo que tenemos es un resultado que es claro y rotundo, un resultado además con Mariano Rajoy al frente, y lo que creo es que todos debemos de hacer un esfuerzo porque de estas elecciones salga un gobierno para este país que lo necesita, y dejar ya de mirarnos el ombligo porque el interés general está por encima de nuestro partido. Entonces entiendo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el último programa de la temporada, pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, a Juanjo Espinosa, a Gemma del Corral, a Estefanía Martín Palop y a Alejandro Carballo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos un pequeño paréntesis por las vacaciones veraniegas y volvemos en septiembre. Gracias por estar ahí y buenas noches.